menos el Partido Socialista, que nunca ha sido nada, ni era nada en la oposición a Franco, ni es nada hoy, ni será nada mañana, porque conozco profundamente lo que es el pensamiento socialista, la nada, oportunismo puro de poder, puro oportunismo, al sol que más calienta, hasta tal punto, con razón Lenin le llamó el partido de los liquidadores. ¿De quién liquidadores? De los revolucionarios, de la izquierda, de la clase obrera. El Partido Socialista se pone al lado de la clase obrera cuando no la necesita. Y en cambio, cuando lo necesita, los fusila, los mete en la cárcel, los juzga. Ese es el Partido Socialista. De él nunca esperé nada. En la Junta Democrática yo nunca esperé, ni tuve confianza ninguna en Felipe González, que se hacía llamar Isidoro por la policía de Franco, mientras los demás nos exponíamos a ser matados, asesinados, encarcelados, amenazados, y él tranquilamente yendo en las manifestaciones protegido por la policía. Yo sabía que el Partido Socialista no era enemigo para la clase constituida en poder bajo Franco. El Partido Socialista simplemente tenía hambre de participar en el poder, de ser igual que los franquistas, que él quería tener una conciencia un poco no franquista, pero lo que quería es el poder. Y por eso en mi despacho, en Castellana, número 102, bajo Carlos Arias, antes de que se nombre a Suárez, y en mi despacho Mújica, en nombre del partido, apoyado por el partido, en una reunión numerosa en la biblioteca de mi despacho, de aproximadamente 30 o 40 personas, dijo que ellos anunciaban que pasaban por la ventanilla de Carlos Arias. Ese era el Partido Socialista, que quería acogerse a la ley de asociaciones franquista, puro franquismo. Por eso el horror de los pactos de Felipe González con cualquiera. Eran inhumanos, inmorales. Felipe González ha corrompido a España. ¿Veis el por qué? Antonio. Vamos a empezar por preguntar al señor García Trevijano, en fin, unas cuantas cuestiones a propósito de que él habló del neofranquismo y ha dicho que el proyecto de Europa nació del general Franco, etcétera, etcétera, y hay varias llamadas sobre esta cuestión. Por ejemplo, le preguntan, ¿tiene usted constancia de que Franco o personas allegadas al régimen tuvieran relación con la fundación de este PSOE que tiene poco que ver con el PSOE histórico? Y en relación también con esta cuestión, dice, ¿no considera usted que el felipismo puede ser una pantalla de los anteriores poderes fácticos que han quedado vivos del franquismo? Y ya para terminar esta cuestión, ¿de qué manera el gobierno de Felipe González se ha aprovechado, si es que lo ha hecho, del golpe del 23F? Son muchísimas cuestiones, voy a tratar de responder muy resumidamente. Primero, Franco fue un dictador cuya única finalidad fue durar el máximo tiempo hasta morir en el poder. Y subordinó todo absolutamente a esa finalidad. Después, en el momento del desarrollo económico bajo el franquismo, los hombres del Opus Dei, que llamados entonces tecnócratas, cuando hicieron el plan de estabilización, comprendieron ya que la balanza comercial española dependía esencialmente de las relaciones con Europa democrática. La Europa democrática no iba a admitir jamás, como miembro de pleno derecho, a España bajo el régimen franquista. A pesar de lo cual, sí que el oportunismo y el pragmatismo de la política dominante en Europa y de los norteamericanos que sostenían a la dictadura de Franco, por tanto, yo nunca he sido un beato de Europa, porque yo no olvido el apoyo que el general Franco recibió de esos europeos que tanto después quisieron el Partido Socialista homologarse. Yo a Europa siempre la he visto críticamente, sobre todo a su gobierno, pues hizo que la idea de incorporarse al mercado común fuera una decisión gubernamental hecha y realizada con acuerdos y convenios comerciales con el equipo del Opus Dei tecnócrata encabezado por Ullastres. Primer punto. Luego, ese proyecto ha continuado y evidentemente, cuando nosotros ocupábamos la oposición, fuimos muchas veces a Bruselas y en el Parlamento de Estrasburgo, en la clandestinidad, y estaba clarísimo que no había ni un solo partido, nadie en la democracia que se opusiera o que no supiera que el acuerdo de España de integrarse en la Comunidad Europea era evidente. Por tanto, eso no puede ser nunca un proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Primer punto. Segunda cuestión que usted ha planteado es si tengo conocimiento que Franco protegiera de algún modo al Partido Socialista Obrero Español, que no tenía nada que ver con el de Toulouse, el de la República y el del exilio. No tengo conocimientos. Los únicos conocimientos que tengo son que en la clandestinidad, por ejemplo, voy a poner datos concretos, el señor Fraga
ministro del Interior, con Carlos Arias, en una reunión en mi despacho, en el Paseo de la Castellana número 102, se nos sorprende a la policía, cuando se firmó el documento de fundación de la Plata Junta, me detienen a 10, a 7, 8 personas, entre ellos al señor Solana, hoy ministro, al señor Raúl Morodo, y a Marcelino Camacho, a Nazario Aguado de varios, y a mí también. Y nada más que llegar a la Puerta del Sol, el señor Solana y el señor Raúl Morodo son puestos en libertad, cuando tenían puesto la misma firma que nosotros. Y nosotros fuimos a la cárcel. Luego, evidentemente, el franquismo, viviendo Franco, antes ya hacía una discriminación en la clandestinidad, y al Partido Socialista Obrero Español, a sus dirigentes, estos jóvenes los trataba con guante blanco. También sé que la policía tenía órdenes, captadas por nosotros en las escuchas, que el nombre de Isidoro no se le detuviera en las manifestaciones. Entonces, se detenían a personas que iban con Isidoro de otros partidos, pero a Isidoro no. Luego yo estaba en la cárcel 4 meses, que no tiene ningún mérito más que haber sido uno de los elementos que luchó por las libertades, y en la cárcel había detenidos políticos, en la época que yo estuve, aproximadamente unos 400, y estaban todos los partidos políticos, incluso gente de la derecha, y no había uno solo del PSOE que hoy gobierna. En cuanto a que el felipismo sea una cobertura, que es la última pregunta, para que los elementos fácticos de la dictadura hayan continuado en el poder, diré nada más que de eso sí que hay pruebas evidentes, y lo saben todas las estadísticas y la sociología. El ingreso masivo de militantes en el PSOE ha sido la pequeña burguesía y los pequeños agricultores campesinos, que era la clientela del fascismo, del falangismo. Esos han entrado en masa, esos están hoy en el PSOE, eso es sabido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el mitin que ha dado el otro día en Las Ventas, cuando el líder jefe, que para mí no es un líder, el jefe González, dice que tiene un proyecto de orientación para cambiar la historia de España, cuando termina, el micrófono se le pasa a los asistentes. Y 4 o 5 mujeres campesinas, que da pena de su pobreza, de su miseria y de su ignorancia, gritando, la pregunta que le hacen: ¿cree usted que el señor González debe de presentarse y ser otra vez presidente del gobierno? Y entonces gritan, sí, para que no gobiernen los criminales. Es decir, son palabras que pronunciaban los fascistas. Es decir, elementos fácticos, primero, las masas, los electores, hay una gran parte del electorado que apoyaba a Franco, que hoy a quien apoya es al felipismo. En cuanto a las estructuras de poder, antes dije que Felipe no había transformado, no dije yo, Cebrián dice en El País que el felipismo a los 10 años no han transformado la relación de poder que muchos ambicionaban, no es democrática. Pero si prescinde de eso y vamos a la estructura de poder en España, no la política, la visible, la que se ve, sino la real, la verdadera, sigue siendo exactamente igual que la última etapa del franquismo. Es decir, que la banca es la que tiene todo el poder. En la época del monetarismo, que hay una propensión universal a la liquidez, los altos intereses hacen que la banca privada tenga los beneficios más altos que ha tenido nunca, ni bajo Franco, y tiene todo el poder. Y eso se ve en que son los héroes de la prensa, de los medios de comunicación y los dueños de todo, la banca. Yo no tengo nada contra la banca, puesto que yo no soy socialista y por tanto no creo que deben de nacionalizarse, pero es evidente que hay una estructura de poder empresarial de la banca, y las grandes industrias multinacionales que han venido a apoyar en la banca y la industria también apoyan al felipismo. Por tanto, sí puedo decir que hoy el gobierno de Felipe está apoyado en estructuras de poder que son las mismas sociológicamente, económicamente, que apoyaron al general Franco, y que eso es consciente el gobierno, y las ideologías que le dan y las medidas del INEM, las medidas del despido, todas estas es porque son exigencias de los soportes que le dan el poder a Felipe González.